Seminario de la fiesta, en México glorioso, falta un fundador, jugó al puro cardoso. En la pachanga, el par y el folclore. Bienvenidos a esta sesión académica del Seminario de Permanente de Estudios de la Fiesta en México. Como saben, este seminario se ha dedicado a invitar a profesores, investigadores, a gente que siempre ha abordado el tema de la fiesta, y hemos tenido oportunidad de comentar y oír cuestiones muy interesantes, muy diversas, y yo creo que ahora no hay nada más a propósito, justamente en el mes de la patria, que hablar del deporte nacional. Creo que ese sería necesario haberlo hecho. Y desde luego pues estoy muy contento y a la vez me da mucha satisfacción que Miguel Ángel González nos haya aceptado la invitación a participar en esta ocasión, porque ya los datos curriculares que él tiene son extensos, toman 2 libros casi, ya me comentaron, entonces no puedo leer 2 libros porque pues, entonces ya no lo oímos hablar a él, es que él hable, no yo. Pero sí creo que es importante comentar algunas cosas que nos puedan publicar a quien desee identificar un poco a quién es Miguel Ángel González Alfaro. Nace en Arandas, Jalisco, hace sus estudios básicos, medios y superiores en México y en el extranjero, como en Argentina, en Venezuela, en Brasil y en Colombia. Es rector de las universidades de La Voz y Concordia de México, en el Distrito Federal, en Toluca en el Estado de México. Es cronista de las delegaciones Álvaro Obregón y Coajimalpa de Morelos, en el Distrito Federal, pues, algunos que viven en el Estado de México no saben dónde es eso, en el Distrito Federal. Director de contenido del periódico Esquema, consejero del Plan Sustentable de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del DF, compositor de más de 8,000, imagínense ya más 8,000 temas musicales, ahorita les voy a comentar algo también muy interesante, escritor de obras en distintos géneros literarios, sobre todo los costumbristas e históricos, que es lo que más le atrae. Es creador del himno oficial de los Juegos Panamericanos, motivo por el cual será condecorado, y esto sí quiero mencionarlo muy especialmente, el próximo 10 de octubre en Acapulco, Guerrero, con la presea Orden al Mérito Panamericano, que será entregado por las autoridades del Comité Olímpico Internacional y de la UDEPA, pero también en ese mismo acto se les va a dar esta misma presea al gobernador de Veracruz, al gobernador de Acapulco, a nada más, nada menos que al presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces, ya se imaginarán de qué altura estamos hablando. Miguel Ángel es también alguien que en lo personal tengo poco tiempo de conocerlo, pero que he aprendido mucho de lo que él nos ha podido enseñar, y que, bueno, excesivamente su modestia no lo deja a veces hablar mucho, pero cuando se suelta. Entonces, le cedemos la palabra. Adelante, bienvenido. Bueno, pues gracias. Antes que todo, para mí es un honor volver a casa. Siempre el regresar a nuestra escuela mater siempre será un gran honor. Pero hoy para mí es muy importante el hablar ante todos ustedes, gente muy respetable, sobre algo que nos da identidad ante el mundo, que es la charrería. Esa charrería que tiene mucho de mito, esa charrería que tiene mucho de verdad, pero que en su inmensa realidad nos representa como mexicanos ante todo el mundo. Cuando se habla de México, se habla del charro. Ese hombre que se hizo en el campo, ese hombre que nace en las faenas diarias de controlar al ganado, de la responsabilidad de alimentar al pueblo de México. Yo quisiera entrar ya en materia y decir que prácticamente los inicios de la charrería son muy diversos. No se tiene una idea real cuando se inicia la charrería. Algunos comentan que empieza en España, en Salamanca, porque precisamente de ahí se deriva el nombre de charro. Se les decía charros a aquellos individuos que montaban un caballo y que se dedicaban al manejo del ganado. Cuando llega la conquista a México, y por supuesto llega el caballo, y llegan los equinos, los bovinos, todo este tipo de ciertas razas de animales raras para los mexicanos o totalmente ausentes de la mentalidad del mexicano, pues se cree incluso que el caballo es parte viva del hombre, que hombre y caballo son uno solo.
Eso es lo que pensaban los mexicanos cuando los ven llegar. Entonces, prácticamente el caballo para el español es sagrado y se le veta a todo mexicano de poder montar en un caballo. Decían que no eran dignos de montarse a un caballo los mexicanos. No es hasta 1616 cuando Sebastián de Aparicio y cuando otro tipo de gente involucrada en lo que es el manejo del ganado, determinan que hay que solicitar al virrey de la Nueva España el permiso para que los mexicanos pudiesen montar al caballo, ya que de esta manera podían ser muy útiles precisamente para el arreo de todo el ganado. Y es así como vamos a hablar del origen de la charrería. En 1555, Sebastián de Aparicio, como decíamos, el santo varón como se le conocía, él empieza a organizar a todos aquellos ganaderos que tenían alguna relación con el manejo de la charrería, y entonces les empieza a dar disciplinas como es el manejo de la reata, que se le conoce como floreo, lo que es el herraje a los caballos, pero empieza a tomar una visión de competencia de quién era el mejor para realizar este tipo de trabajos. Por eso consideran que en este momento es cuando empieza a surgir la charrería como un deporte. Posteriormente, en 1619, el marqués de Guadalcazar, o sea, don Diego Fernández de Córdoba, solicita al virrey lo que les había comentado, que precisamente los indígenas sirvieran de apoyo para que sirvieran en el arreo del ganado, y se acepta. Y así es como 22 indios son aprobados para montar al caballo, para poder arrear más de 100,000 cabezas de ganado. Definitivamente aquí viene ya la fusión de las dos razas, ya viene la fusión española con la indígena, y empieza a tomar relevancia ya el dominio de los mexicanos con la bestia, en este caso con el caballo. Luego, en 1880, surge un personaje mágico dentro de la charrería, que es el charro ponciano. Incluso por ahí ustedes habrán oído algunas canciones que se han hecho a charro ponciano, que viene el charro ponciano dando vuelta a la estación, anda pegando de brincos porque lo hicieron, calla. Es parte de esto. El charro ponciano era un hombre muy sui generis, porque aparte de la doma del caballo, también le gustaba la tauromaquia. Entonces, de alguna manera, estas dos visiones de actividades tan españolas calan fuertemente en el ánimo de los mexicanos. Y así es como el charro ponciano pasa a ser leyenda. Pero realmente, ¿cuándo se inicia la charrería como tal? Hay un libro anecdotario en el cual se narra que por allá en el año de 1880 surge una familia muy famosa en lo que es ahora los Llanos de Aragón. Bueno, ahora lo que es Aragón, eran los Llanos de Aragón. En este lugar surge Manuel González Aragón, precisamente, el cual, al no tener lienzos charros en esta zona, se dirigía a lo que era el único lienzo armado que era un ensamblado, que estaba en la viga, a un lado de los canales de la viga, precisamente. Y él ve que realmente no se puede considerar un deporte si no tiene una reglamentación bien determinada. En ese momento él decide tomar la primer suerte, que es el floreo. ¿Qué es el floreo? Pues no es otra cosa más que el manejo de la reata, el manejo elegante de la reata. Y así es como empiezan a asignarle puntuación a las habilidades del manejo de la reata. Y así surge la crinolina,
la contracrinolina. La crinolina generalmente es abajo, es el juego de la riata abajo, la contracrinolina es en la parte superior, lo que es el espejo que se hace al centro, el juego de la riata, de tal manera como si fuera un espejo que refleja al charro, y así vinieron una serie de habilidades. El floreo llega a tener tanta relevancia hasta nuestros tiempos que actualmente está considerada un deporte por sí solo, como un deporte de salón, que ha recorrido todo el mundo ante reyes, presidentes, y todos los pueblos del mundo han podido saborear de lo que es la maravilla del floreo, donde el charro es elegante, donde el charro es dominador, donde solo el charro y la riata están presentes. Posteriormente, de ahí nos vamos nosotros ya hasta el siglo pasado, que es cuando se empiezan a organizar agrupaciones. Y así vemos que la primera agrupación que surge en nuestro país es Charros de Jalisco. Pero Charros de Jalisco llega a tener una relevancia brutal. Fue muy famoso, incluso se los conocía como los bigotones, porque era una característica de ellos que todos traían un gran bigote. Posteriormente a esto, surge en México, en el Distrito Federal, precisamente en 1921, la Asociación Nacional de Charros, que se contaba originalmente en lo que hoy conocemos como el Hipódromo de las Américas. Esta asociación tiene el gran mérito que es la primera que se protocoliza, por lo cual pasa a ser la primera asociación oficial en nuestro país. Posteriormente ya se cimentan otras agrupaciones, como es el Club Nacional de Charros Potosinos, que hoy la conocemos como Potosinos de Charros, y a su vez también lo que son los charros del Estado de México. Hay que recordar que en aquel entonces no existía el Estado de Hidalgo, existía parte del Estado de Puebla, entonces todo esto pertenecía a un mismo territorio, de tal manera que se le da relevancia a esta zona como los verdaderos precursores de la charrería. Algunos cuentan que en verdad ya se empiezan a generar charreadas en los llanos de Apan, en lo que es hoy el estado de Hidalgo. Ahí ya se empieza a trabajar con diferentes suertes, no son las suertes actuales, porque en ese entonces, por ejemplo, se jugaba mucho sacaban un gallo, enterraban un gallo, salían a galope, lo tomaban del cuello y lo sacaban. Esa era una suerte. Otra también, había una vara y en carrera lanzaban las espuelas, y la cantidad de espuelas que pudieran controlar era la forma que se calificaba. Bueno, para esto yo les quiero comentar que en este tiempo, ya al tomar relevancia, ya el gobierno de México también se involucra en lo que es la importancia de la charrería, y es así como en 1930 don Pascual Ortiz Rubio decreta el 14 de septiembre como el Día del Charro, y lo toman precisamente el 14 de septiembre porque es lo más cercano a nuestra gesta patria, ¿no? Posteriormente, en el mismo año, don Pascual Ortiz Rubio decreta el traje charro como el traje nacional. Esto fue muy interesante, es algo que ocurre en el cual todo el país quería tener la representatividad, todos querían ser parte viva de México, y es así como se toma el traje del jarocho, se toma el traje de norteño y el traje del charro. De esta manera se busca que sea un traje que esté más o menos en justo equilibrio entre las dos zonas, lo que es el norte y lo que es el sur, pero que también sus antecedentes históricos vayan muy relacionados con lo que es el manejo del ganado, y así se determina que el traje de charro va a ser el traje nacional. Bueno, pero hay que darle pareja, hay que buscar la parejita siempre. Entonces se hace un concurso paralelo para elegir la representativa femenina, o sea, la que iba a ser la compañera del charro.
También de la misma manera se toma el traje tehuano, se toma el traje de la jarocha, se toma el traje norteño, lo que es la cuerera, las cuereras o cuerudas, como dicen en algunos lados, y se determina que el traje debe de ser muy representativo del país, y se pensó que el traje de la Adelita era el más adecuado. ¿Por qué? Porque representaba la gesta revolucionaria. Cuando la mujer se integra al trabajo del hombre, a los ideales del hombre, de tal manera que llevaba muchísima ventaja. Lo que no esperaban era que la modelo que llegaba de Puebla fuese vestida con los colores nacionales. De esta manera, prácticamente les ganó la batalla y se integra el traje de la china poblana como parte de la pareja del traje de charro. Bueno, les comentaba que en 1933 esto ya empieza a tomar una forma más definida, y es cuando se funda la Federación Nacional de Charros, que hoy la conocemos como la Federación Mexicana de Charrería. La gran labor que genera la Federación Mexicana de Charrería es integradora. Teníamos agrupaciones y asociaciones en todo el territorio nacional. Para aquel entonces ya existían más de 50,000 lienzos en el país. Pero entonces estamos buscando la forma de integrar a todo el país en esta federación, y es así como don Abelardo L. Rodríguez decreta la charrería como único deporte nacional. Pero paralelo a considerarlo el deporte nacional, que es el único deporte que existe en México por decreto, también se le determina como parte del ejército mexicano. El charro es parte de la reserva del ejército mexicano, por lo cual cuando anda vestido de charro puede portar un arma. Es el único caso que se tiene. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más cómo se consolida y cómo se estructura este inmenso deporte que es la charrería. Bueno, pues el lugar donde se ejerce la charrería se le llama lienzo, que está compuesto de una manga que no es más que un pasillo largo en el cual van a arrancar los caballos, y un ruedo donde se van a ejercer algunas suertes. Normalmente a los laterales está algo que conocemos como la mirandilla. A un lado de la mirandilla generalmente están las corraletas, donde está todo el ganado. Al frente tenemos nosotros lo que es la gradería, pero también en los laterales tenemos corraletas que se van a utilizar para las mismas suertes charras. Bueno, este lienzo generalmente tiene dos funciones. Una, cuando se van a hacer la mayoría de las suertes en las cuales se requiere de velocidad, en el cual el caballo o la yegua o el toro tienen que salir con cierta velocidad, generalmente estas suertes se ejercen aquí. Cuando hay suertes, por ejemplo, el floreo, lo que son las calas, lo que son todo este tipo de suertes, ya vamos a hablar más adelante de ellas, se generan en el ruedo. Aquí también viene que por muchos años se considera la charrería como un deporte masculino, en el cual la mujer no tenía acceso. Pero bueno, aquí es donde precisamente entramos ya en la participación de dos grupos. Por un lado, lo que son los charros, que son los deportistas, los que van a ejercer las suertes charras, y en el otro lado, la participación de la mujer, que se les llama escaramuzas. Las escaramuzas no van a ser suertes, ¿sí?, sino las mujeres van a hacer evoluciones. En el caso de las suertes, tenemos 10 suertes charras, que son la cala de caballo, los piales en el lienzo, el coleadero, o colas, como lo conocemos todos, el jineteo de toro, las ternas, que son dos, que son el lazo de cabeza y el pial en el ruedo. ¿Qué es el pial en el ruedo? No es más que el floreador lanza la reata a las patas traseras del toro. En el caso del lazo de cabeza, se lanza
el rodeador la reata a la cabeza, de tal manera que fije los cuernos del toro. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Viene el jineteo de yegua, que esto es un poquito a la remembranza del cowboy americano, tomando su propia fisonomía dentro de la charrería. Incluso, les quiero decir que la diferencia en esto es que prácticamente el traje nacional es muy rigurista, tiene que tener un respeto total en su visión. Por eso a mí me ha disgustado muchísimo lo que se ha hecho con la famosa novela esa de Fuego en la Sangre, en la cual se ha venido a destruir totalmente la imagen de nuestro emblema, de una imagen emblemática para el mexicano, donde prácticamente vemos a un individuo que es chelelo y que se convierte de pronto en Pepe el Toro y que se convierte en todo, pero ahora resulta que hay que charrear haciendo albañilería, hay que charrear cargando, hay que charrear haciendo pan, ¿no? Señores, son muy respetables las actividades, pero el respeto a nuestro deporte nacional debe ser total. Y qué pena que nuestras instituciones no hayan protestado por esto, porque estamos difundiendo una mala imagen de lo que somos en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí también lo que es las manganas a pie, las manganas a caballo y el paso de la muerte. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son estas suertes. Vamos con la primera, que es la cala de caballo. La cala de caballo, ya ahorita ya un poquito enterados, sabemos que existe la manga. Generalmente, el charro montado en el caballo se va hasta la parte posterior de la manga. Desde ahí arranca a 2 cuadros que están marcados previamente antes de la conclusión del círculo. Llega y tiene que parar, frenar al caballo antes de que termine la última línea, o sea lo que es el cuadro. Tiene que levantar el caballo las patas, echar atrás el cuerpo, el charro, para que tenga una calidad. No debe de babear el caballo, no debe de cabestrear, debe de tener la cabeza hacia el frente y hacia arriba. Ese es uno de los primeros pasos, pero no terminamos aquí con las calas. También se complementa con otras 2 partes, que una vez que ya hicieron la cala, se hizo la cala, se traslada al otro recuadro. En ese recuadro se ve el dominio del charro sobre el caballo y hace 6 giros a la derecha y 6 giros a la izquierda, siempre apoyado en la pata izquierda. Si despega la pata, ya es penado. Posteriormente, que concluyó sus giros, tiene que haber un medio giro a la derecha, otro medio giro a la izquierda, concluye y recula el caballo. Se va de espalda con el caballo hacia la manga. Tiene que haber rebasado por lo menos 50 metros para poder ser válida la suerte. Eso es la cala de caballo. Los piales en el lienzo. Dicen que los piales en el lienzo es una de las suertes más peligrosas que existen dentro de la charrería. Normalmente está el jinete montado en su caballo, se deja salir de la corraleta a una yegua bruta a todo galope, la tiene que lazar a las patas traseras y enseguida amarrarse en la cabeza de la silla. Se dan cuenta ustedes que incluso es tanta la fuerza que lanza humo, pero si no tiene cuidado, ahí se van los dedos. Muchísimos charros han perdido los dedos en esta suerte. Para que sea válida, tienen que tener estas 3 características: lanzar bien la cuerda, atar bien las patas traseras y amarrarse bien. No es necesario que se derribe aquí la yegua. ¿De acuerdo?
Eso es lo que tenemos como los piares en el viene una suerte que en lo personal a mí me encanta, que son las colas. Las colas tienen todo un ritual previo. Dicen saluda, pachonea. ¿Qué es pachonear? Es pegarle la nalga al toro, salir detrás del toro, cogerle la cola, meterle el pie, enrollarlo y derribar al toro. Esto, existen divisiones en la manga, de tal manera de que entre más limpia sea la suerte y más rápido caiga el toro, pero caiga completamente el toro, vale más la suerte. Esas son las colas en la charrería. ¿Seguimos? La cuarta es el jineteo de toro. Bueno, para esto existen las corraletas, comentamos las corraletas laterales. Previamente se monta el charro en el toro, se monta y generalmente tiene aquí atrás un lazo del cual se puede coger el que se llama pretal. Va a hacer el recorrido alrededor del ruedo y va a haber tantos brincos como la bestia esté de salvaje. Cuando haya dejado de brincar la bestia, él tiene que deshacer el pretal y en ese momento él puede descender del toro. Y bajo esas características se dice que se hizo una buena monta de toro. Aquí tenemos las ternas. Las ternas es la única suerte combinada en la cual participan más de un elemento. En este caso son dos floreadores. Sale el toro al ruedo y tiene que ser lazado, como decía yo anteriormente, a la cabeza. No tiene validez hasta que la cuerda no llegue a los cuernos exactamente y se amarre la cuerda de los cuernos. Posteriormente a esto, otro floreador va a lanzar la cuerda a las patas traseras del toro y se van a jalar. Los dos están montados en caballo, se jalan hasta derribar la bestia. En ese momento se han cumplido con las ternas. Bueno, vámonos con la séptima suerte. El jineteo de yegua es muy parecido al jineteo de toro. También tenemos aquí, nosotros nada más cambiamos de bestia, ahora es una yegua bruta, que se monta también en la corraleta y que sale, tiene que girar alrededor del círculo y al dejar de reparar, en ese momento también se tiene que deshacer el pretal trasero y puede desmontarse. La elegancia con la que se desmonte el charro es la puntuación que va a tener. No es tan solo el dominio, sino también es el bajar en forma adecuada. Si no baja adecuadamente, se penaliza incluso a anularse la suerte. Quiero decirles que la charrería es el único deporte en el mundo en el cual se pueden quedar a deber puntos. El único deporte en el mundo. Bueno, pues aquí tenemos ya la octava suerte. Son las manganas a pie. Esta suerte es una suerte también muy bella porque participa el equipo. Sale la yegua y empieza a correr alrededor del círculo y generalmente el equipo va guiando a la yegua de tal manera que no se despegue, que no se salga de su ruta. A la segunda vuelta, el floreador tiene que lanzar la reata a las patas traseras. Se amarra a la cuerda, a la cintura la cuerda y tiene que amarrarse él a pie y derribar la yegua para que en este momento la mangana haya quedado bien realizada.
la contraparte. Tenemos, en este caso, las manganas a caballo. Es muy similar a las de pie, con la diferencia de que ahora toda la suerte se va a hacer a través del caballo. Previo a la suerte, quiero decirle que tiene que hacer una serie de dominios del floreo, el charro, antes de generar la suerte. Y también igual de esta manera el equipo va a guiar la yegua alrededor del círculo, de tal manera de que en la segunda vuelta él debe de lanzar la riata a las patas traseras, amarrar y derribar a la yegua, para que sea válida también esta suerte. Dicen, vamos a la suerte estrella. La suerte estrella es precisamente el paso de la muerte. El paso de la muerte es destreza pura de un charro. Normalmente él sale montado en una yegua bruta y sale paralelo otra yegua bruta también, sola. El equipo la guía también sobre la línea. Se tiene que lanzar el charro y ponerse al parejo de la otra yegua. En el momento que está al parejo, la toma de la greña, o sea lo que se llaman las crines, y brinca y tiene que domar a la yegua hasta que la controle totalmente. En este momento concluyen las suertes charras. Es la última de las suertes charras. Les quiero comentar que normalmente un buen equipo anda calificando entre 350 y 340 puntos. Es el puntaje aproximado en el cual se va a ejercer una buena charreada. Actualmente en México tenemos lo que es la charrería como un deporte prácticamente amateur, aunque ya no es cierto. No es cierto. Actualmente está pasando una crisis muy fuerte en la charrería nacional. Existe la charrería de los pobres y la charrería de los ricos. De tal manera que hay gente que tiene tanto dinero, tanto capital, que mientras una asociación le cuesta años formar a un charro, vienen las asociaciones poderosas y se los llevan. Hoy nosotros hemos iniciado una campaña a nivel internacional, no tan solo en México, sino en los Estados Unidos, de profesionalizar la charrería. De tal manera de que aquellos lienzos que han forjado un charro de primer nivel tengan la oportunidad de tener recursos a través de la transición de un charro. Lo que se hace en todos los deportes. Te quieres llevar a este deportista, tiene un costo. Creo que eso va a ser un gran avance dentro de la charrería nacional. Y definitivamente lo estamos viendo ya. Actualmente ya es casi imposible que se soliciten las sedes para los campeonatos nacionales, porque ya hay muchísimas exigencias. Ya actualmente un lienzo tiene que ser techado totalmente. Un costo altísimo, son muchísimos millones para techar un lienzo. Y vemos, por ejemplo, ahorita próximamente vamos a tener el campeonato nacional en Zacatecas, que lleva el nombre del señor Antonio Aguilar, un zacatecano ilustre que de alguna manera vivió dentro y para la charrería. Incluso llegó a tener espectáculos a nivel internacional dentro de la monta y el dominio de la charrería. Bueno, otra cosa que quiero decir, bien importante en la charrería, la indumentaria. La indumentaria es sagrada en la charrería. Para el trabajo rudo tenemos lo que es en los hombres el traje de faena. ¿Cómo es el traje de faena? Es muy sencillo, no tiene todos los alardes que tiene normalmente un traje fino. Sí, es muy sencillo. Generalmente era la tela esta que le llaman para limpiar, ¿cómo se llama? La jerga, era de jerga. Normalmente eran de jerga. Son muy entallados, sumamente entallados, tienen una tablillita aquí a lo largo y generalmente en la parte de abajo son un poquito amplios para que puedan entrar con libertad a la bota. Es otro de los argumentos que debe tener un
traje de faena, una bota estilo Jalisco, es la bota corta. En la parte superior debe de tener lo que le llamamos una pachuqueña, que es una camisa muy cómoda para el manejo de la charrería. Y para no perder la elegancia, tiene que tener un moño. Generalmente el moño es discreto para lo que es la faena, o sea, de un solo color, puede ser rojo, puede ser azul, verde. Pero algo muy importante, el sombrero. El sombrero charro. Este sombrero tiene un porqué. La forma de tomarlo es esta. Así se debe tomar, para que no se deforme, porque tiene un sentido. Al tenerlo puesto el charro, aquí normalmente tiene un lazo que se llama barbiquejo. Este debe de ir puesto al frente cuando va montado en el caballo, para que si se cae el jinete, el sombrero lo proteja del frente. Lo mismo si cae de cabeza, amortigua de esta manera. Aparte de que es amplio precisamente para cubrir el sol. Es sumamente amplio. Esas son las razones. Esto que tienen ustedes aquí es un sombrero muy especial, porque la charrería, aparte de ser un deporte nacional, también tiene aportaciones a la ciudadanía. Puede servir al turismo, pero también puede servir a la policía. Este sombrero pertenece precisamente a la policía charra. No sé si ustedes la llegaron a ver ahí en la Alameda Central, que aparte de guiar al turista, tenía también la función de apoyar a las autoridades en caso de algún ilícito. Ese es su valor de este sombrero. El sombrero puede ser de fieltro o puede ser de palma, como este. Este es el más sencillo. Generalmente cuando se utiliza en el traje de faena es el tipo de sombrero que se utiliza. Bueno, tenemos el de media gala. El de media gala, ya ahí sí tenemos que utilizar ciertos colores específicos. Todos son unificados. Llevamos chaquetilla ya lleva chaquetilla. No me olvidé del cinturón. El cinturón tiene que ser cinturón charro también, porque mucha gente le mete el cinturón vaquero y esa es una agresión. Incluso en puntuación eso puede bajar, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya llevamos chaquetilla y ya va galoneado el traje y ya lleva sus adornos de plata, que pueden ser herraduras, caballos, en fin, todo esto. ¿Cuándo surge el traje charro? ¿Sí sabe alguno de ustedes quién fue el primero en vestir el traje charro? Maximiliano. Existía un grupo de personajes llamados chinacos. Los chinacos venían de España, de Salamanca. Estos chinacos se deformaron y llegaron a una posición de ser bandoleros. ¿Se acuerdan de los bandidos de Río Frío? Es muy característico de esa novela. Exactamente, Manuel Paine. En el cual ellos asaltaban, eran saltacaminos, pero el traje le gustó a Maximiliano. Dice, es bello. ¿Y qué hizo? Lo mandó cerrar. No le gustó a Maximiliano. Dice, es bello. ¿Y qué hizo? Lo mandó cerrar. No le gustaron las tabletitas que traía abajo, tenían uno como LAN en la parte baja, no le gusta y lo manda a cerrar. Entonces sube en este caso se llama tarugos, o lo que son los botones que estaban abajo, los sube a los laterales y así surge el charro Jalisco, el traje Jalisco, el famoso traje Jalisco. Decía, el de media gala es para cualquier evento, para cualquier charreada elegante, que podemos ir con una representatividad interesante, pero viene después el de gala. Tenemos el de gala, que ahí es donde precisamente entra otra cuestión. El traje de gala ya es oscuro y ahí viene
otra situación muy importante, la confusión que se genera entre el charro y el mariachi. Degradante porque muchos charros van al extranjero y dicen, cántate esto. Les piden que se canten una canción. Cuando realmente el mariachi toma la vestimenta del charro. Vamos a hacer un análisis de cómo surge el mariachi. El mariachi surge normalmente en la zona norte, el centro del país, entre Jalisco y Nayarit. Los coras, originalmente el primer grupo musical, que todavía no se llamaba mariachi, vestía con calzón blanco, con el traje cora, y utilizaban el huevo, el teponazli y todos los instrumentos autóctonos. Con la llegada de los españoles empiezan a tomar los instrumentos hispanos, pero también con la llegada del hombre de a caballo empiezan a tomar su indumentaria. Lo primero que toman es precisamente el pantalón, posteriormente las botas, y así sucesivamente hasta que se van vistiendo, pero siempre de oscuro, porque era el de gala, era el traje de gala. Entonces, ellos normalmente eran contratados en las pequeñas fiestas de los pueblos, pero se dice que de dónde viene la palabra mariachi. Bueno, pues mariachi, que es matrimonio en francés. Decían los que tocan en el mariachi, o sea, en el matrimonio, en los matrimonios. De ahí viene la palabra de mariachi. Ahí surgieron los mariachis, pero nada que ver. Una cosa es el charro, otra cosa es que se dan cuenta, el mariachi puede vestir de cualquier color, no tiene reglas, no tiene normas, no tiene formas. El charro sí debe ser muy bien vestido. En el caso de gran gala, a ver, maestra, díganos cómo es el traje de gran gala. Bueno, el traje de gran gala es oscuro, rayadito, muy leve, y la chaqueta blanca. ¿Sí? No blanca como el color de nuestra bandera, tendiendo a marfil. Y obviamente la mujer la bota Jalisco. La bota Jalisco es característica de la mujer. En el varón es el botín charro, que es el de gran gala, y el de etiqueta es el de los hacendados. En la mujer lleva la falda es con colita, ¿sí? Levemente, más larga la parte de atrás, y en el hombre pues es el traje normal. Bueno, ¿por qué le pregunté a la maestra? Porque ella era de la escaramuza, precisamente. Ella perteneció a la escaramuza monumental de la Nacional. Entonces ella tiene un gran conocimiento sobre la charrería, aparte de que es asistente en esta coordinación, que quiero hacer un énfasis. Aquí tengo gente muy valiosa a mi lado, que coopera conmigo en el caso de la maestra, que ella es la reclutadora de toda la información. El ingeniero Rogelio Orozco, que para mí es un honor que él esté a mi lado, medalla Gabriel Barrera de la Facultad de Ingeniería, orgullosamente también universitario. Y en el caso de mi posición como maestro, para mí es muy importante traer a la gente nueva, a la gente que está aprendiendo de esto, para difundir la charrería. Octavio. Buenas tardes. Perdón, ya que me cedió la palabra el ingeniero, en la investigación de las fechas son históricas, pero hay controversia, ¿sí? Dentro de la misma información se buscó todas las fuentes fidedignas relativas a las fechas de realización de los eventos. Sin embargo, si alguna vez ustedes encuentran una fecha diferente, por ejemplo, cuando se decreta deporte nacional, 30, 31, 32, hay sus variantes, pero no más de 2 o 3 años, ¿sí?
no más. Inclusive encontramos un error con Manuel Ávila Camacho, que era 34. Pensamos no era posible, por la temporalidad. Vamos con lo que es las mujeres. Ya decíamos que las mujeres no son parte de las suertes charras, sino más bien son parte del espectáculo, de lo que es la fiesta charra. La mujer de a caballo, contrario al charro, les decía, no son suertes, son evoluciones las que generan. Tenemos nosotros el traje básico, que es el de Adelita. El traje de Adelita se hizo en homenaje a todas aquellas mujeres que acompañaron al hombre en la Revolución Mexicana. Recuerden que la charrería también tuvo una parte muy importante dentro de la Revolución Mexicana. Tenemos, igual que el hombre, lo que es la media gala, la gran gala, la etiqueta y el traje de fiesta, que es el de China Poblana, que es precisamente con lo que se consolida el traje nacional, porque hay que recordar que también la charrería tiene un ritual. Cuando se arranca del partidero, o sea, lo que es la manga, que arranca todo el equipo, o todos los equipos de charrería, normalmente parten con la marcha a Zacatecas. Llevan siempre el lábaro patrio y en este caso el estandarte de la agrupación a la que pertenezcan. Antes de iniciar la charreada, se dice la oración del charro, en la cual se pide permiso para hacer el trabajo de la charrería y dedican a su gente esa charreada porque no saben qué puede pasar. Hemos visto morir muchísimos charros. Es un deporte hermoso pero muy peligroso. Luego posteriormente, pues lo de la China Poblana, decimos, cuando ha transitado todo el evento, concluye precisamente con el jarabe tapatío. Entonces, uno de los charros baila con la China Poblana el jarabe tapatío. Eso nos dice que ha concluido la fiesta charra. La fiesta charra es tradición. La fiesta charra es costumbres. La fiesta charra va de la mano con la gastronomía mexicana. Por eso en muchísimas fiestas charras están presentes los platillos mexicanos. Las artesanías están en toda la charrería, desde la misma indumentaria, lo que es los arreos, lo que son las botonaduras, lo que son los arreglos de los sombreros, están presentes en la charrería. Muy aparte de esto, pues, se ha generado una industria también en la cual prácticamente vive la gente del espectáculo charro. La música, sumamente importante. Nosotros tenemos música muy definida para la charrería, de tal manera de que debe de haber, a la entrada ya dijimos, lo que es la marcha Zacatecas, y posteriormente en las evoluciones debe ser música muy alegre, que hable generalmente de México y si es posible del charro, como el charro mexicano, como el sauce y la palma, en fin. Pero cuando se hace el floreo, como es delicado, es más artístico, generalmente se meten valses, como Alejandra, Dios nunca muere, en fin, es parte del ritual también que hay en la charrería. Ahora, como actividad deportiva tiene una gran presencia. Actualmente en México se dice que existen cerca de 85,000 lienzos, cerca de 800 asociaciones en la República Mexicana y 1,500 lienzos en la Unión Americana, que son estados federados, que van desde Illinois, Arizona, Nuevo México, Texas, California, y se siguen sumando, aunque ya también hay intenciones de hacer charrería en Venezuela, en Argentina, en Colombia. Ya se está generando el apetito, vamos, por hacer charrería también en el extranjero. Y por supuesto decíamos los trajes regionales. Aquí es un acceso directo, no tan solo a los ballets folclóricos, sino también a los cantantes, que al final como fiesta pueden ellos tener una intervención muy decorosa, por lo cual es un verdadero espectáculo y invito a todos a que acudan a ver la charrería. Yo no puedo pensar que seamos mexicanos y no hayamos disfrutado un día de una buena charreada. Pues con esto estamos concluyendo
lo que es la impresionante fiesta charra, lo que es el contenido de México en su esencia, y que ojalá el día de hoy hayamos ganado un poco de espacio para que cada uno de ustedes se vuelvan voceros de esta tradición mexicana. No dejemos morir la charrería. Está en nuestras manos el seguir teniendo ese emblema de mexicanidad. El ingeniero es compositor de una pieza musical que ustedes van a reconocer. Bueno, con este tema les doy las gracias y pues espero que me vuelvan a invitar porque he estado muy contento con ustedes. Vamos a terminar la pieza y abrir por la puerta. No suban los machos, no suban los machos. Hombres de sangre bravía, un lienzo que se engalana de tradición y alegría. Mágico, México, a través de su alegría, enlaza las tradiciones con fiestas de garantía. Mágico, México, su reporte nacional, con suertes que son estampas de mi patria sin igual. Y amenitas, el piano en el lienzo charro, suertes de veras bonitas. Las olas de fuerza tienen jineteo a una mano, con manuelas y floreo, con suertes del mexicano. Mágico, México, escaramuz las tradiciones, con fiestas de garantía. Mágico, México, escaramuza la suerte, festividad que termina con el paso de la muerte. Esa es una charla. Solo quería, para enriquecer esto, que sí, y sobre todo va dirigido a ti, Hugo, en las escuelas preparatorias, cuando eran escuelas preparatorias y cuando estábamos todavía con los programas de Vasconcelos, nos dejaban leer de Inclán, Los hermanos de la hoja, los charros contrabandistas, exactamente, astucia, que era muy enriquecedor, digo, para estudiantes de preparatoria. O por lo menos me ayudan el Zarco ya a estas alturas. El Zarco, que era lo que hablaba, que pero eran chinacos, claro, que usaban las botonaduras de plata. Creo que se ha hecho muy mal en las preparatorias, que les preguntas ahora a los alumnos, no han leído el Zarco, y mucho menos astucia, y en donde astucia ahí aparece y te describe suertes del campo, no de la fiesta charra, sino hay una serie de suertes, como usar las yeguas, como tirar las yeguas cuando hay una parte de qué canillas, dice, ¿no? Porque con mano derribaban a la bestia mular. No hay que olvidar que en la labor del campo, la mula era más apreciada que el caballo en muchas de las labores del campo. Y hay charros que llegaban a charrear en mulas, ¿verdad? Y la otra que le quería hacer hincapié, ingeniero don Miguel, es que, y lo comentó usted y por eso lo digo,
del jineteo americano o del rodeo, que nos quita. El rodeo jala más gente en la actualidad en las fiestas que la charrería, pero el jineteo de yegua o el jineteo vamos a hablar de remuda. Yo llegué a platicar con gente del campo, con vaqueros viejos, y me comentaban que sobre todo en las estancias ganaderas del norte se remudaba en el campo, a campo abierto se remudaba, como incluso el coleadero y estas suertes que hemos visto se hacían a campo abierto. Y donde puso usted el dedo en la llaga es en que la charrería ya no es amateur. El problema en las selecciones para ir de X estado a una final, se encuentra usted que hay familias que entre toda una familia forma una asociación y van a las competencias, pero a la competencia se enfrentan con una asociación de charros que patrocina a un empresario. Así es. Y ese empresario tiene charros pagados. Así es. Y hay una desigualdad, o sea, este campeonato que se va a hacer en Zacatecas, no sé cómo sea, pero el último que se hizo en Zacatecas ganaron los de la cigarrera. Así es. Y me llamó mucho la atención porque a la hora de la premiación tenía yo unos vecinos y me decían, no ganaron los de Monterrey, ganaron los de Guanajuato. Me dice, mira, fulano es de Apaseo, sultano también es de Apaseo. Así es. Dice, entonces, Así es. llevaban puros charros de apellido Muñoz Ledo. Entonces, ya, Así es, así es. Es un problema grave, no sé, puesto que ha habido problemas en la federación. Acuérdense usted que en una ocasión Joselito Huerta fue candidato de unidad. No sé cómo le van a hacer porque incluso don Antonio Aguilar, que Dios tenga en su gloria, su hijo ocupó charros profesionales. Así es. Ya no digamos empezó con Vicente Fernández a degenerar los charros a Tres Potrillos, exacto. son profesionales. Sí, mire, le digo algo, profesor, yo creo que algo que usted me dice, para mí lo más peligroso. La charrería normalmente es un deporte familiar. Es el único deporte que se finca desde que uno nace hasta que uno se va. E incluso se dice, hay un dicho por ahí, que la charrería no se aprende con barbas, se aprende con babas. Porque esa es la parte más delicada, que se está destruyendo la familia. A mí me tocó en el campeonato pasado, en Morelia, estar a un lado de don Vicente Fernández, cuando él calificó a su equipo de Tres Potrillos en el 17º lugar, que son 18 nomás los que califican a la final, pero oí cuando le dijo, $1,000,000 por cada uno si nos llevamos el campeonato. Sacaron fuerzas de donde pudieron y fueron campeones. O sea que ya hay mucha desventaja ahorita en la charrería y tenemos que pugnar porque haya más equilibrio en la charrería, que todos tengan el mismo tipo de oportunidades y que sobre todo que no pierda esa esencia del deporte familiar. Debo decirles que me honro, porque sí me honro, y comunicarles que el ingeniero, el doctor Miguel Ángel González Alfaro, está en el Congreso de la Unión pugnando por la creación de la Universidad Mexicana de Charrería. Él es el autor del proyecto que ya está muy avanzado. A él se lo solicitaron en forma muy especial y está luchando por dos cosas. La primera, la creación de la Universidad Mexicana de Charrería, y la segunda, que se inserte en los libros de los estudiantes mexicanos el deporte charro. Comenta también tu propia experiencia desde la... No. Brevemente. Bueno, Sí, por favor. Bueno, fui 15 años, en 15 años, en unas ocasiones era propietario, y en otras era suplente. Fui delegado de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas ante la Confederación Nacional Ganadera. Y le quería hacer un comentario. Me tocó estar en Estados Unidos. Las asociaciones de charros son muy fuertes, sobre todo las de Arizona, tienen un gran... son mexicanos que han emigrado, pero son gente, sobre todo las generaciones anteriores, son gente del campo, que dominaban, sobre todo gente de Durango, que trabajaba en estancias ganaderas, que dominaban la charrería, han trabajado mucho, hacían sus lienzos, obviamente pudieron hacerse de muy buenos caballos. La mayoría trae caballos cuartos de milla cortadores,
muy buenos cortadores, y incluso llegan a superar a las asociaciones de la República Mexicana. El problema que tienen ellos en la actualidad es que las asociaciones protectoras de animales están limitando las suertes charras. Entonces ahora nos encontramos con esa desventaja. Cuando compiten las asociaciones de charros mexicanos en Estados Unidos, y que algunas, me atrevo a decir, ingeniero, económicamente son más fuertes que muchas de las asociaciones de aquí, y ahí sí con amateurs, por lo general son gente amateur, o sea, gente que del trabajo se sale y va a practicar. Y una cosa que acaba de decir la profesora Mireya, allá van por gusto, o sea, quieren reivindicar su nacionalidad, y las familias mandan a sus hijos a los lienzos charros a aprender de las anteriores generaciones las suertes charras. Desgraciadamente no pueden ya competir en igualdad de circunstancias. Así es. No ha habido un equipo campeón de los Estados Unidos que esté en los Estados Unidos en México, precisamente por esa desventaja que existe, que los limitan en cuanto a las suertes. Entonces prácticamente se vuelven exhibiciones charras, ¿no? De alguna manera tienen que ser muy limitados, y a la hora de competir pues no están en igualdad de circunstancias. ¿Alguien más? Sí, Francisco. Sí, dos preguntas. Bueno, se habló del charro y de la delita, ¿sí? Pero el caballo, ¿qué? Es decir, es parte también. El caballo. Sí, porque es parte de la raza, de qué ventaja tiene o no en el manejo. Y la otra pregunta es, ¿dónde se consigue la indumentaria original? Si hay lugares especiales, porque eso es algo que uno debe de promover. Porque esa deformación que dice verdaderamente es un insulto al arte, a la cultura que ha acumulado, y que de repente salen con cualquier cosa, ya sea por precio, hasta pueden salir chinos después de los charros. Al rato nos van a vender cinturones de pita traídos de China. Sí. Sí. Si tienen un poquito de tiempo, a mí me gustaría algo precisamente sobre esto que estoy preguntando. Llegó una joya que afortunadamente lo tiene en dominio la UNAM, una película que habla sobre, que es el primer video grabado en la historia de América por Lumière, en el cual se ve que en el año de 1890 ya había un respeto a la indumentaria charra, que ya había ciertas normas, ciertas reglas establecidas para charrear. Cuando ya se utilizaba la usanza de Salamanca, el cierre de calles, y la plazuela principal se convertía en el círculo, en el lienzo, vamos, en parte del lienzo, entre la calle y la plazuela principal. Ahí les decía yo, el caballo es algo muy importante. El caballo tiene que tener la nobleza suficiente, porque incluso ya están metiendo hasta raza azteca, que son combinaciones. Tiene que tener la nobleza para integrarse al jinete. Tiene que tener la facilidad para el dominio de cada una de las suertes. Si los caballos, por ejemplo, los caballos son manejados para una actividad, generalmente, por ejemplo, hablamos los de la escuela, son preparados para el brinco, para el salto y todo esto. En el caso no es para enfrentarse con la bestia, no tenerle miedo a la bestia y ponerse al tú por tú también. El caballo charro está compitiendo con la bestia en fortaleza, en habilidad, en carácter, porque tienen un carácter impresionante. Pero es prácticamente el caballo de campo el que es el ideal para ser el caballo de charrería. Bueno, la indumentaria charra yo les quiero decir que generalmente hay que acudir a los lienzos. En los lienzos normalmente en cada charreada van los sastres y van los artesanos. Ahí mismo se pueden poner en contacto en cualquier lienzo. Aquí tenemos nosotros el AMAC en Naucalpan, que es muy importante. Por cierto, tenemos a los dos mejores floreadores aquí en Naucalpan, los Becerril, que son Miguel y Rogelio Becerril, hombres que han recorrido todo el mundo y han impresionado a medio mundo. El abuelo. El abuelo. Los grandes floreadores están aquí en Naucalpan. Sí. Perdón, nada más es porque todo esto da como dice el doctor, como dice el arquitecto,
da para provocar, Hugo, más invitaciones, porque esto fue apenas un rocío de charrería. Cada suerte, cada elemento, como es la inquietud de Paco, el puro sombrero puede ser materia de una conferencia, por las toquillas, por el material, en fin, por el tipo de copa, etcétera. Todo lo que son las botonaduras, lo que es, por ejemplo, los frenos, lo que son las espuelas, y no se diga una conferencia nada más sobre lo que fueran la mujeriega, y otra, lo que son el tipo de caballo, si el criollo es el mejor, si es el cuarto de milla, si es una mezcla de estos, y cada una de las suertes también valdría la pena una conferencia, porque esto, repito, fue nada más una rociadita de lo que es la charrería, y valdría la pena poder, Hugo, contar con la presencia del doctor, de la profesora, y de gente que sabe tanto también como es el arquitecto Terán, para que podamos compartir este tipo de inquietudes más allá incluso de la formación de esa universidad de la charrería. Pues bueno, esto tiene implicaciones de veterinaria, tiene implicaciones históricas. Yo tengo una pregunta que en este momento se me ocurre, que es, casi siempre se deja de lado el segundo apellido del charro ponciano, y yo no sé si hay alguna biografía, yo no sé si en el Museo de la Charrería, profesor Morales, ahí puedes ver todo lo que es la historia de la indumentaria, y también que el doctor nos hiciera favor de hablarnos un poquito más sobre el famoso Marqués del Valle de Guadalupe. Sí. Con Gallardo. Exactamente, que fue uno de los pioneros de la suerte charra ya como deporte, como institución. Y casa. Y casa, con sus pinturas de la suerte charra. Y cada tema, entonces, como ven, pues pudiera ser una conferencia. Simplemente y casa, simplemente ponciano, como torero y como charro, primer torero charro. Exactamente. Las suertes del campo que ya nos estiran hoy, el errar, en fin, no sé, el castrar inclusive. Todas estas cosas son muy importantes y muy ilustrativas como para conocer a su favor de seguir convocando al doctor y a la profesora y a su equipo. Entonces era todo nada más y agradecerle mucho. Al contrario, tomamos la estafeta. Seminario de la fiesta, en México glorioso, falta un fundador, jugó al colocar